Bueno, ¿lo ven al Power, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, se ve bien, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bueno, seguimos con las reacciones. Todas estas reacciones de hipersensibilidad y los otros temitas que hemos estado dando, ya no es la parte básica de la inmunología, sino que ya estamos hablando de la parte clínica de la inmunología. O sea que ya la parte básica, los mecanismos, las respuestas que se dan en la parte básica, ya hay que aplicarlos a este tipo de reacciones, ¿sí? Son reacciones anómalas del sistema inmune, en este caso por hiperreactividad, como ya les expliqué. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver todas las manifestaciones clínicas y los mecanismos mediante los cuales se desarrollan o se desencadena la hipersensibilidad, pero de tipo 3. Yo les vuelvo a poner este grafiquito. Ya hemos visto la 1, no la voy a explicar. Ya hemos visto la de tipo 2 la clase pasada. Ahora vamos a ver las enfermedades mediadas por anticuerpos, pero anticuerpos que están formando inmunocomplejos, ¿sí? Inmunocomplejos, como dice acá, con antígenos circulantes que son del tipo IgM o IgG y que se van a depositar en los capilares, en la membrana basal, en el endotelio. Ustedes ya saben que los capilares tienen una sola capa de célula, o por eso se llaman endoteliales. Tienen una sola. Bueno, y en eso todo esto se basa o son las enfermedades que surgen como consecuencia de este depósito de inmunocomplejos. Bueno, ya durante toda la asignatura hemos estado viendo que cuando se produce una respuesta inmune normal, cuando hay un antígeno, va a estimular la producción de un anticuerpo y eso se va a formar complejos inmunes. Ya hemos visto las reacciones de interacción antígeno-anticuerpo. Son respuestas normales, pero cuando esa interacción entre ese antígeno y ese anticuerpo específico forman inmunos complejos, van a formar o van a producir o van a causar una manifestación clínica cuando su producción sea excesiva o la depuración de estos complejos inmunes esté disminuida. Entonces, en este caso es cuando estos complejos inmunes se van a depositar, sobre todo los sitios donde generalmente se depositan y dan la manifestación clínica en este tipo de hipersensibilidad, son los pequeños vasos y los capilares, sobre todo de los glomérulos y sobre todo los capilares que irrigan la zona sinovial de las articulaciones, ¿sí? O sea, los capilares de los glomérulos, ya saben ustedes que filtra la sangre para formar la orina, y los capilares que irrigan toda la zona de los sinoviales van a filtrar la sangre, pero para formar, ¿qué? Líquido sinovial para las articulaciones. Hay que tener en claro y bien claro que la unión de un antígeno con su anticuerpo específico siempre produce una reacción de hipersensibilidad, pero solo van a producir, y vuelvo a recalcar, cuando estén en cantidades excesivas. Acá este era el otro cuadrito que les había puesto, también es lo mismo, la hipersensibilidad de tipo 3, mediadas por antígenos circulantes formados por IgM o IgG. Ya vamos a ver cuál es el mecanismo mediante el cual se producen las manifestaciones clínicas. Bueno, ahora, este es un corte histológico, una correlación de Giemsa, donde se puede observar acá el daño que se produce en los capilares. Esta es la típica reacción localizada
de tipo 3 que se denomina reacción de Artus. Esta reacción se la puede observar, en este caso, acá dice, es una reacción que se ha desencadenado en la piel de un gato cuando se han sido inoculados con eritrocitos de pollo. Por supuesto que el gato tiene que haber sido previamente sensibilizado a los glóbulos rojos del pollo. Entonces, en la piel del pollo, en la piel del gato, se va a manifestar esta reacción típica de Artus. Entonces, podemos esquematizar o explicar el mecanismo. Tenemos un organismo, este es un capilar, donde está sensibilizado, acá están los anticuerpos, o sea que tiene en su circulación anticuerpos específicos para un determinado antígeno. Cuando son expuestos por segunda vez a ese antígeno, va a interaccionar con la inmunoglobulina G y va a formar inmunocomplejos, antígeno-anticuerpos, que se van a depositar en las células endoteliales. Y va a originar una inflamación aguda en el sitio donde se ha inoculado el antígeno, conocida como reacción de Artus. Y esta reacción de Artus va a llevar a un daño tisular. ¿Por qué? Porque se va a producir una tumefacción con hemorragia. Acá se ve que los capilares están rotos y estos rojitos que ustedes observan acá son los capilares rojos. Todo esto chiquitito de color violetita es la gran infiltración. Infiltración son las células, porque a este lugar van a acudir las células, sobre todo neutrófilos, que son atraídos por el complemento. Cuando se forma el inmunocomplejo antígeno-anticuerpo, va a activar al complemento, se van a formar anafilotoxinas, ustedes ya saben, anafilotoxina, C3A y C5A, que son quimiotácticas de los eosinófilos. Entonces, acuden al lugar de la lesión, van a producen y liberan una serie de enzimas que van a producir este daño y daño tisular y la hemorragia. ¿Cómo vamos a explicar con más detalles esto que está acá en forma de esquema y esto que es lo que se ve en una histología normal? Acá tenemos cuáles son los mecanismos implicados en la patogenia de la reacción de Artus. Entonces, tenemos el anticuerpo que está circulando en el organismo, este animal, está sensibilizado y cuando se encuentra con el antígeno específico va a formar inmunocomplejos en exceso. Estos inmunocomplejos se van a unir a través del FC de este anticuerpo, a través del FC, a los receptores FC que están en los macrófagos residentes del lugar. Acá tenemos los macrófagos. Los macrófagos se van a activar y van a secretar una serie de citoquinas, entre estas que están acá, que son muy importantes para expresar las selectinas. Recuerdan ustedes en la clase de inflamación que se tienen que expresar las selectinas en el endotelio y que se van a unir a los ligandos que están en los neutrófilos, van haciendo el rolling, después se expresan los ligandos de integrina y se unen a las integrinas de los neutrófilos. Entonces, va a aumentar la migración de los neutrófilos desde los capilares hacia los tejidos, o sea, van a atravesar el endotelio y se van a ir acumulando en el sitio
donde se ha inoculado el antígeno. Los macrófagos también van a sintetizar quimiosinas, leucotrienos, prostaglandinas y óxido nítrico. Por su parte, también tenemos que este complejo o este inmunocomplejo va a activar el complemento, se van a generar las anafilotoxinas C3A y C5A, ya saben que van a activar el complemento por la vía clásica, ¿verdad? Estos que también son quimiotácticos para los neutrófilos, que también se van a ir acumulando en el sitio de la lesión, también se comportan como aminas vasoactivas, ya saben todo el efecto que hace, aumenta la permeabilidad, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la expresión de las selectinas, y también van a activar a los mastocitos. Recuerden que los mastocitos tienen receptores para el C5A y para el C3A. Entonces, los mastocitos se activan y van a liberar una serie de aminas vasoactivas que van a producir toda la lesión tisular. Entonces, en este tipo de reacción de Artus, como pueden observar, participan mastocitos, participan macrófagos, participan neutrófilos. No participan acá o tienen muy poca importancia en su papel los eosinófilos. Los eosinófilos, recuerda que son los anticuerpos que participan, sobre todo, también los otros, pero participan en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, tenemos los neutrófilos, que ya han sido atraídos por estas sustancias quimiotácticas, por sustancias quimiotácticas derivadas de los macrófagos y de los mastocitos. Entonces hay una gran acumulación de neutrófilos. Es lo que hemos visto acá, en este corte que hemos visto recién acá. Entonces, los neutrófilos van a atravesar, van a migrar a través del endotelio, a través de esa pared, de esa única capa de célula de los capilares, y van a extravasar hacia los tejidos, y allí en los tejidos van a unirse a los inmunocomplejos y van a producir la destrucción celular, se van a unir a los inmunocomplejos, van a activar la fagocitosis, y los neutrófilos van a secretar el contenido de sus gránulos. Entre ellos, recuerden el contenido que tiene en sus gránulos la colagenasa. La colagenasa es una enzima que, como su mismo nombre lo dice, rompe las fibras de colágeno. Al romper las fibras de colágeno, rompe membranas basales, rompe todo tejido elástico y produce destrucción celular. También se van a generar una serie de oxidantes. Recuerden que los neutrófilos van a generar las especies reactivas del oxígeno, va a formar todas esas sustancias oxidantes que también producen destrucción del tejido. O sea, que con toda esta explicación, que es la explicación de esta que se ve en la histología y este pequeño esquema, llegamos a que se ha producido una reacción inflamatoria local. La reacción de Artus, una reacción inflamatoria local con predominio de neutrófilos. Y que va a dar lugar a los síntomas característicos de la reacción de Artus, que es el edema, la vasculitis y la hemorragia. Y acá me olvidé de poner el gran infiltrado celular, característico de la reacción de Artus. Esta reacción de Artus que se ha reproducido acá, como les dije, en la piel, que es el sitio donde ha sido inoculado el antígeno. Bueno, pero la reacción de Artus no solo puede reproducirse de forma local en la piel,
sino que puede reproducirse en otros tejidos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá en perros el ojo azul, ¿sí? Son perros que están infectados con este adenovirus canino 1, que van a desarrollar una reacción de hipersensibilidad de tipo 3 mediada por inmunocomplejos. También van a desencadenar una glomerulonefritis local, ya lo vamos a ver, y desarrollan lo que se llama la uveitis, llamada ojo azul. ¿Por qué se llama así? Porque los inmunocomplejos, que están formados por el virus y el anticuerpo antivirus, se depositan en la cámara anterior del ojo y en la córnea. Y acá, en este lugar, activan el complemento, se acumulan los neutrófilos y se produce la destrucción celular. Hay un edema y se produce una opacidad de la córnea por todo este fenómeno o esta reacción de Artus local. Esto que tenemos acá es un corte histológico de la córnea de un perro que está con ojo azul. Estos puntitos que están acá son los neutrófilos que están en la parte posterior y que se debe al depósito de complejo virus anticuerpos que se deposita en esta zona. Estos neutrófilos que están acá, que han llegado a este lugar a través de todo este mecanismo que hemos visto acá recién, liberan todas las enzimas, todos los oxidantes que dañan las células epiteliales de la córnea y producen el edema y la opacidad típico del ojo azul. Ahora, este proceso revierte en el 90% de los casos y se desarrolla entre 1 a 2 semanas después de la infección, o sea que cura espontáneamente a medida que el virus se elimina. Bueno, otro ejemplo de esta reacción de Artus la podemos ver en las neumonías por hipersensibilidad. Por ejemplo, las que se desarrollan en los pulmones de determinados animales. Estos animales que están sensibilizados cuando inhalan, porque esta es la vía a través del cual el antígeno va a llegar hacia los pulmones. Entonces, acá este es el ejemplo de los bovinos que están expuestos al polvo del heno. Son bovinos que están estabulados, quiere decir que son los bovinos que no están viviendo o están en espacios abiertos, libres, sino que están en la mayor parte de sus vidas, están encerrados o en jaulas, que solo se levantan, se pueden levantar o se pueden acostarse, pero no pueden caminar. Entonces están siempre en ese mismo lugar y por tiempos prolongados. ¿Por qué les he puesto esta fotito? Porque acá tenemos el diámetro de las vías aéreas. Cuando las partículas de heno que estos animales estabulados están aspirando son grandes, partículas grandes, van a quedar retenidas en las vías respiratorias superiores. Están pegadas al mucus y el mucus después, con las mismas cilias, pueden eliminar estas partículas grandes. Pero cuando se trata de partículas muy, muy pequeñitas, del orden del 1 microgramos, ahí es donde se puede complicar porque hablamos acá del heno, el heno que se puede almacenar húmedo. Cuando el heno se almacena húmedo, las bacterias que están en el heno pueden desarrollar, aumentan su metabolismo, ¿y qué es lo que va a pasar? Va a aumentar un poquito la temperatura, y ese es un microambiente, un microclima ideal para que crezcan estos actinomicetes termófilos. El Saccharopolispora rectivirgula, que las esporas de este actinomicete tienen
1 micrómetro de diámetro. Son muy, muy chiquitas. Entonces, los bovinos estabulados que están por tiempos prolongados absorbiendo y expuestos a estos heno que está con este moho, pueden llegar hasta los alvéolos, ¿sí? Entonces, si los animales que se alimentan con este heno, que tienen este moho, están constantemente inhalando, porque están estibulados, están quietos, entonces están constantemente aspirando estas esporas, llega un momento en que el organismo se sensibiliza. Ya sabemos qué quiere decir cuando hablamos de sensibilización. Quiere decir que este animal va a sintetizar anticuerpos contra este patógeno. Ahora, cuando las esporas vuelven a ser inhaladas, se van a encontrar con los antígenos, con los anticuerpos formados de este animal sensibilizado, van a formar inmunocomplejo en las paredes de los alvéolos, que están muy irrigadas por capilares, y se desencadena así la reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Acá tenemos un corte histológico de pulmón, dice de una vaca que murió repentinamente 24 horas después de ser alimentada con heno que tenían este moho de este actinomicete. Entonces, acá se observa el edema que se ha producido, dice los alvéolos están llenos de líquido, es el edema, las paredes están engrosadas e inflamadas, ¿sí? Son todos estos puntitos, es la gran infiltración de neutrófilos. Es probable que haya sido una alveolitis, ¿sí? Una inflamación de una reacción por hipersensibilidad a las esporas de los actinomicetes inhalados, ¿sí? Es una alveolitis aguda con vasculitis. Estos animales presentan disnea, les falta el aire, tienen tos. Bueno, y el tratamiento, ya sabrán ustedes el tratamiento como futuros profesionales. Lo primero que hay que hacer es eliminar la fuente del antígeno, eso es lo primero. Y después administrar un medicamento, ya verán, será corticoide, en fin, para disminuir los síntomas de esta inhalación. También la neumonía o por hipersensibilidad de tipo 3 ocasionada por estas esporas de este actinomicete aparece en los granjeros que están constantemente inhalando este heno que tienen este moho. También aparecen este tipo de neumonía en los cuidadores de palomas porque están constantemente expuestos a la inhalación del polvo de las heces de las palomas. También en los que cultivan las setas, o sea, los hongos, porque van a aspirar en los actinomicetes, sobre todo los que están en el suelo, y también de las setas, y eso los sensibiliza, y se desencadena la reacción. También en los bibliotecarios, ¿sí? Que están constantemente aspirando el polvo de tantos litros. Ahora, esto con respecto a los bovinos, pero también se puede presentar en los caballos. Los caballos que están también estimulados, ya son caballos que están dentro de locales cerrados, que no tienen mucho movimiento, que pueden desarrollar una bronquiolitis crónica, que está muy asociado a la exposición del polvo de los establos, a la exposición del aspirado, de la inhalación de las esporas y otros alergenos que puedan estar en este polvo de los establos. Esta bronquiolitis crónicas va a producir una obstrucción frecuente o recurrente de las vías aéreas, va a haber una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas, tienen dificultad para respirar, aun cuando están en reposo. ¿Cómo será que están afectados? Tienen bajo rendimiento, no pueden hacer ejercicio y están tosiendo constantemente. Ahora, un momentito.
Si a estos animales se les realizan las pruebas cutáneas, que son las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, ya lo vamos a ver en la clase que viene, son las inoculaciones intradérmicas, con extracto de estos hongos, el Rhizopus nigricans, el Saccharopolispora retivirgula, el Geotrichen deliquescens. Hay que ver, ya vamos a ver cómo se hacen las pruebas cutáneas y para correlacionar las pruebas cutáneas con la gravedad de la enfermedad. Ahora, los signos clínicos en estos animales van a desaparecer si se elimina el heno, que está con moho, o sea, si están en lugares, en establos que están sin polvo, en lugares ventilados, y van a aparecer si vuelven a ser reexpuestos al mismo antígeno, porque ya están sensibilizados. O sea que eso ya no lo van a poder sacar. Bueno, hay otra hipersensibilidad de tipo 3, que es una dermatitis debida al estafilococo. Se lo ha detectado, se lo ha estudiado en los perros que están con un pioderma, con una infección en la piel, por cepas de estafilococos intermedius. Estos se van a comportar como un alergeno y van a producir, el perro se va a sensibilizar y van a producir la sintomatología clásica de una dermatitis, que es la dermatitis pruriginosa, o sea, que pica, que les pica mucha, pustulosa, que puede tener pus, algún líquido, y eritematosa. Ya hemos visto la reacción de Artus, la hemorragia que se produce, eso es eritematoso. Bueno, vamos a ver ahora las reacciones generalizadas de tipo 3. Habíamos visto ya en la clase de complemento que los inmunocomplejos se eliminaban en forma normal, eran depurados por las células de Kupffer que están en el hígado, las células de Kupffer que son los macrófagos que están en los hepatocitos. Pero si estos inmunocomplejos que se forman están en cantidades excesivas, mucha cantidad, se van a depositar en los vasos sanguíneos, donde hay una extravasación fisiológica de líquidos, como ser en los glomérulos, en las cápsulas sinoviales y en las arterias. Los síntomas de reacciones generalizadas de hipersensibilidad de tipo 3 son estas que les he puesto acá: vasculitis generalizada con eritema, edema y urticaria de la piel, hay neutropenia, o sea, disminuyen los neutrófilos en la sangre, hay hiperplasia de los nódulos linfáticos, hay tumefacción articular, y hay proteinuria, no proteinograma, hay proteinuria, esto está mal. Hay proteinuria. Bueno, toda esta reacción generalizada de tipo 3 se llama enfermedad del suero. Enfermedad del suero. Me olvidé de decirles que estos inmunocomplejos que se forman también pueden unirse a receptores de las plaquetas, ya vamos a ver, y se forman las trombocitopenias o púrpura. Ya lo vamos a ver enseguida. Ahora, para reproducir esta manifestación clínica en forma experimental, y para observar esta sintomatología en forma experimental, se han utilizado conejos. ¿Y qué es lo que se hizo con estos conejitos? Estos conejitos se les inoculó en dosis alta un antígeno extraño, en este caso albúmina sérica bovina, a un conejo,
Entonces, estos conejitos van a desconocer esa albúmina y van a sintetizar anticuerpos específicos. Ante la reexposición al mismo antígeno, van a formar inmunocomplejos en circulación, que se van a depositar en los vasos sanguíneos. En estos tejidos van a activar el complemento, por eso es que el complemento sérico disminuye, porque se está consumiendo acá en los inmunocomplejos. Se produce activación, se produce una activación, un reclutamiento de la célula en las zonas donde se depositó y producen la lesión. Lesiones articulares, lesiones renales y lesiones vasculares. Si se depositan en las pequeñas arterias, vamos a tener las vasculitis. Si se depositan en las capilares de los glomérulos renales, vamos a tener las glomerulonefritis. Si se depositan en la sinovial de las articulaciones, vamos a tener las artritis. O sea que en este caso ustedes pueden observar, si se hace este gráfico que está concentraciones séricas en función del tiempo, del días, pueden observar que la aparición de las lesiones en las articulaciones, las vasculitis, las glomerulonefritis, coincide con la aparición de los inmunocomplejos. Yo les he puesto este gráfico que es exactamente lo mismo que tienen acá, es una evolución cronológica de la enfermedad aguda o enfermedad del suero, donde la aparición de la enfermedad coincide con la generación de inmunocomplejos en la circulación sanguínea. Bien, acá la reexposición con el antígeno, son los anticuerpos circulantes, se forman los inmunocomplejos y estos son los anticuerpos que no están formando parte del inmunocomplejo. Bueno, vamos a explicar ahora los mecanismos que están implicados en la patogenia, mecanismos implicados en la patogenia de la enfermedad aguda o enfermedad del suero. Entonces, tenemos los inmunocomplejos que se han formado por, que están en exceso, formado por el anticuerpo circulante y su antígeno. Van a activar el complemento. Recuerden que hay una disminución del complemento sérico, o sea, del complemento que está en el suero, porque este complemento se está consumiendo en estos inmunocomplejos. También acá hay una activación, no está puesto acá, pero hay una activación en la cascada de la coagulación que va a originar unos trombos y depósitos de fibrina. Por eso también hay una disminución en las plaquetas. Entonces, se produce, los complejos solubles se depositan, se produce el reclutamiento y la proliferación celular, se produce la infiltración celular, neutrófilos, macrófagos, monocitos, que son reclutados. Ya esto es un resumen de lo que acabo de decir, son reclutados por esos factores quimiotácticos liberados por toda esta célula, todas estas citocinas. Se produce también acá proliferación de las células endoteliales. Recuerden que se liberan aminas vasoactivas, proteasas, factores de crecimiento, radicales a oxígeno, y todo esto contribuye al daño en el glomérulo. Acá tenemos una respuesta proliferativa que va a dar lugar a la glomerulonefritis. Si estos complejos se depositan en las arterias, todo este mecanismo va a producir las vasculitis o arteritis. Y si se acumulan en las cápsulas sinoviales, vamos a tener las artritis.
Bueno, acá está la estructura de un glomérulo muy sencillo. Estos son los capilares, tienen una sola capa de célula. Esto azul que está acá son los núcleos de cada una de estas células. Acá tenemos una célula, 2 células y 3 células. Cada una de estas es el capilar. Este es un capilar que tiene 4 células. Este es otro capilar que tiene 3 células porque hay 3 núcleos. Estas son las células del endotelio capilar. Esta es la membrana basal que tiene el glomérulo y estas son las células epiteliales que tiene el glomérulo. La glomerulonefritis que se produce acá pueden ser glomerulonefritis membranos proliferativas o glomerulonefritis mesangioproliferativa. La membrana proliferativa es cuando se va a depositar y va a ver y se va a desencadenar todo ese mecanismo de infiltración y de proliferación celular que puede ser, hay de 3 tipos acá, 1, 2 y 3, que puede ser dentro del endotelio o atraviesa la membrana basal. Y la mesangioproliferativa es la que se produce acá, en donde dice célula mesangial. Este es otro tipo, con otra clínica de la glomerulonefritis mesangioproliferativa. Bueno, esto es lo que les decía recién. Esto ya lo dejo para que ustedes lo vean. La glomerulonefritis membranoproliferativa, que hay 3 tipos, dependiendo del lugar. Esto que está acá es esto que les estoy mostrando acá. Depende del lugar donde se depositen los inmunocomplejos y comience la infiltración celular y la proliferación celular. GM es glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 1 y de tipo 3. Ustedes vean la de tipo 2, cómo se desarrolla. Esto lo dejo para que ustedes, porque tiene muchos detalles, ustedes como futuros médicos veterinarios, es importante y necesario que ustedes lo conozcan. Bueno, pasamos a esta tablita que es muy interesante, donde tenemos todas las enfermedades infecciosas que tienen un toque de hipersensibilidad de tipo 1. Como pueden ver, la glomerulonefritis membranoproliferativa es una característica sobre todo de enfermedades víricas. Acá tenemos, bueno, ya hemos dicho, la uveitis o el ojo azul, por el adenovirus canino 1-2, que van a cursar también con una glomerulonefritis. La leucemia felina, la peritonitis infecciosa felina, también cursa con glomerulonefritis. La enfermedad leuquiana del bisón, recuerden que ya lo hemos visto cuando vimos la clase de interacción antígeno-anticuerpo secundario, que también cursaba con anemia, con vasculitis. Después tenemos la peste porcina clásica y africana. En los bovinos, la diarrea vírica, la anemia infecciosa equina, que ya le hemos visto cómo se la investiga en el laboratorio, que cursa con anemia y con glomerulonefritis. Enfermedades parasitarias, leishmaniase visceral con glomerulonefritis, la dirofilaria imitis también con glomerulonefritis, cursan con glomerulonefritis. Las que cursan con enfermedades bacterianas, tenemos también la lichiosis, la Borrelia burgdorferi, bueno, la dermatitis, ya hemos visto que este estafilococo áureo o intermedio que hemos visto recién, cursa con glomerulonefritis. Se ha visto que en los perros se ha asociado esta glomerulonefritis membranoproliferativa que se puede presentar cuando tienen una piometría, cuando están con neumonía, el encefalitis por moquillo, cuando tienen tumores, en el caso de los linfosarcomas, en el caso de osteosarcomas, el lupus eritematoso sistémico, cursan con glomerulonefritis membranoproliferativa. Ahora,
¿Qué es lo que va a pasar en el glomérulo? En el glomérulo está aumentada por todas estas citoquinas que hemos visto recién y todas estas aminas vasoactivas que se liberan, se va a aumentar la permeabilidad basal de la membrana basal. O sea, ¿qué quiere decir? Que se van a pasar macromoléculas que están en la sangre, por ejemplo, como albúmina, que se rompe la permeabilidad basal y se encuentra en orina proteínas, por eso se ya dice proteinuria. Quiere decir que en orina hay proteínas, sobre todo moléculas grandes como la albúmina. Ahora, si pasan las albúminas acá y las proteínas, ¿qué va a pasar en sangre? Va a haber una hipoproteinemia, porque esto es disminución en la sangre. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a disminuir la concentración sérica de albúmina o de proteínas en el suero. Por lo tanto, como disminuye y hay una disminución de proteínas en la sangre, pasan a los tejidos líquidos y se produce el edema y se produce la ascitis. ¿Qué es la ascitis? Es cuando ese líquido se va a acumular en el abdomen, en el peritoneo. O sea que no solo se pierde por orina, está rota la permeabilidad del glomérulo, se pierden proteínas y se produce el edema y la ascitis. Por lo tanto, como se ha producido esta lesión en la permeabilidad, va a disminuir el volumen de sangre que pasa por el glomérulo, por lo tanto disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye la filtración renal y se produce una retención de urea y de creatinina. O sea que en estos animales ustedes le dosan en sangre y van a ver que tiene urea alta y creatinina alta. Van a ver que estos animales tienen anorexia, pérdida de peso y vómitos. Y ocurre o se desencadena lo que se llama el síndrome nefrótico, que está caracterizado por proteinuria, hipoproteinemia, edema y ascitis. Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, también hay nefropatías causadas por inmunocomplejos por IgA, pero de causa desconocida, que pueden producir un daño renal por depósitos de inmunocomplejos que tienen IgA. Se originan glomerulonefritis membranoproliferativa, se depositan estos inmunocomplejos en las regiones y se produce fallo renal por la proliferación de la célula y por la glomerulonefritis que desencadena. Se ha observado mayor incidencia en los perros, sobre todo en los casos que tienen enteritis o enfermedades hepáticas. También se ha observado una glomerulopatía porcina, donde se desencadena una glomerulonefritis membranoproliferativa. Recuerdan cuando hemos hablado en la clase de complemento, hemos dicho que los cerdos podían ser deficientes en el factor H. Recuerden que el factor H es un componente regulador del complemento y esta deficiencia había sido detectada en estos cerdos Yorkshire y tenían un carácter autosómico recesivo. Entonces, estos lechones que nacen sanos, se van desarrollando normalmente, pero durante 4 semanas, y después dejan de crecer, se vuelven anémicos y mueren por falla renal porque se ha desarrollado esta glomerulonefritis membranoproliferativa por el depósito de inmunocomplejos densos en los glomérulos renales. También se ha observado una glomerulonefritis membranoproliferativa
frente a Lactobacillus pleuropneumoniae, o sea que actúa para sensibilizar a los cerdos. Y también se puede desencadenar esta glomerulonefritis, pero secundaria a enfermedades víricas crónicas como las que hemos visto acá, la peste porcina clásica y la peste porcina africana. O sea, la glomerulonefritis es una consecuencia de esta infección, la peste porcina clásica y la peste porcina africana. Bien, también se ha observado una glomerulopatía en los perros, también membranoproliferativa. Recuerden también en la clase complemento que los perros de la raza Brittany Spaniel, que eran deficientes en C3, autosómico recesivo, también van a tener la misma falla renal. Hay lesiones en el glomérulo, proliferación mesangial, engrosamiento de las paredes de los capilares del glomérulo, infiltración celular y depósitos de inmunocomplejos. Y hablamos ahora de la púrpura hemorrágica o trombocitopenia que les dije recién. Se lo ha podido observar en los caballos que están infectados con estos microorganismos, el Streptococcus equus, el Corynebacterium pseudotuberculosis, el herpes virus equino, el virus de la influenza cadenina y el Rhidococcus X. Estos microorganismos van a sensibilizar a los caballos y después cuando se vuelvan a encontrar van a originar estos inmunocomplejos de circulación que van a causar la vasculitis y la glomerulonefritis membranoproliferativa con proteinuria. ¿Cuáles son los síntomas que va a tener el caballo? Vamos a observar urticaria, edema en las extremidades y hemorragia. La hemorragia se debe a que estos animales se unen a las plaquetas y disminuyen, los inmunocomplejos se unen a las plaquetas y disminuyen las plaquetas en circulación y por eso se produce la hemorragia en las mucosas. Por lo tanto, estos animales están anorésicos, están depresivos y tienen fiebre alta. En los cerdos también se ha descrito una púrpura mediada por inmunocomplejos. Se observan en estos animales anemia, también sangrado y lesiones también en los glomérulos. Bien. Con respecto a la glomerulopatía en corderos de esta raza, Finis landras, no se conoce cuál es el antígeno, pero desarrollan una falla renal también por una glomerulopatía, glomerulopatía membranoproliferativa de tipo 1. Hay un engrosamiento de la membrana basal. Ustedes pueden ver que la gran infiltración, el gran engrosamiento que tiene la membrana basal, la gran proliferación de células. Lo he puesto para que esta es la reacción de inmunofluorescencia que hablamos en las reacciones de interacción primaria, donde son un corte de glomérulo, de cordero que tiene esta glomerulonefritis membranoproliferativa mediada o reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Esta es la impronta. En la impronta se pone un corte de glomérulo. Que tiene, o que vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, se agrega estos inmunocomplejos que están formados por el antígeno con el anticuerpo y con el complemento. Entonces, se agrega a esta impronta, es una reacción de inmunofluorescencia directa, donde agregamos un anticuerpo. Si glomérulo de oveja, vamos a agregar un anticuerpo anti-oveja,
marcado con un fluorocromo, se va a unir a la inmunoglobulina, o agregamos un anticuerpo monoclonal de oveja anti-C3 marcado con un fluorocromo. En este caso es fluoresceína. Y cuando hacemos toda la técnica, lavamos, secamos, ponemos líquido de montar y observamos en el microscopio de fluorescencia, y esta es la imagen. Esto es lo mismo que esto, nada más que esto visto con poco aumento, y esto es visto con casi 100 por, para ver todos estos detalles que se ven acá. Bueno, vamos a pasar ahora a ver a las artritis. Las artritis, esto está en el, yo les he puesto acá, está en el capítulo 33. Dentro de las artritis hay artritis erosivas, donde vamos a ver la artritis reumatoidea, y hay artritis no erosivas, equina, canina y felina, que esto les he puesto acá, estudiar, estudien ustedes, vean que las diferencias y la sintomatología clínica. Esta es una sola página, 443 a la 444. ¿Qué es lo que pasa en los perros? La artritis reumatoidea en los perros corresponde a una enfermedad inflamatoria crónica. En estos perritos va a afectar a las articulaciones, hay una tumefacción simétrica y rigidez. Esta rigidez es una enfermedad progresiva, que con el tiempo va a llevar a la erosión y a la deformidad de las articulaciones, ¿sí? Entonces, la erosión y la deformidad de las, a veces se unen, se fusionan los huesitos y llevamos a la anquilosis ósea. ¿Cuáles son los factores que pueden desencadenar esta artritis? Hay factores que pueden ser infecciosos, como el Mycoplasma iorinis, la Borrelia burgdorferi, el virus del moquillo canino, pero también hay una predisposición genética a desarrollar una artritis reumatoidea, porque en realidad la artritis reumatoidea, además de ser una reacción donde se produce el depósito de inmunocomplejo, es una reacción inmune, es donde se van a originar una serie de anticuerpos, es una serie de anticuerpos contra el colágeno tipo 2, colágeno, que es el que forma parte del cartílago que está en las articulaciones. Bueno, esto antes de seguir, este es el esquema que muestra cómo se desarrolla una lesión en la artritis reumatoidea. Acá tenemos el líquido sinovial, donde están los complejos inmunes, y después esto se va a infiltrar de células. Ya vamos a ver cuál es el mecanismo que produce la artritis, que es que está acá. Entonces, tenemos el agente infeccioso, que lo nombramos recién, o la predisposición genética. La predisposición genética, se van a desarrollar anticuerpos o autoanticuerpos, por ejemplo, estaba diciendo, contra el colágeno. El colágeno de tipo 2, que es muy importante, que forma parte del cartílago que está en las articulaciones. También contra los glucosaminoglucanos, que forman parte de las estructuras de la célula, y se desarrollan anticuerpos contra la misma IgG, porque se produce una glucosilación anómala de las inmunoglobulinas, y esta anti-IgG se llama factor reumatoideo, que se lo puede, es este anticuerpo o este factor reumatoideo está dirigido contra los dominios CH2 de la inmunoglobulina G.
El factor reumatoideo no solo se lo detecta en la artritis reumatoidea, sino que también se lo detecta en otras enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, como ser el lupus eritematoso sistémico. Nosotros enfermedades autoinmunes no vamos a ver porque es un capítulo aparte y muy grande, pero el factor reumatoideo, como la artritis reumatoidea, son enfermedades autoinmunes. Este factor reumatoideo también se lo observa en el lupus eritematoso sistémico y se lo puede detectar por una simple reacción de aglutinación. Es una aglutinación pasiva. Recuerden lo que era la aglutinación pasiva cuando nosotros teníamos una partícula recubierta con un anticuerpo X, ¿sí? Si es en lugar de, por ejemplo, partículas de látex. Entonces ahí vamos a tener una aglutinación pasiva. A esas partículas de látex se le ha incorporado, están absorbidos esos antígenos. Y tenemos, o pueden ser en lugar de partículas de látex, pueden ser glóbulos rojos. En ese caso se llama hemoaglutinación pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque se incorporan los glóbulos rojos. No es lo mismo la determinación de grupo que se hacen cuando han hecho la determinación de grupo frente al antígeno ABO. Esos son antígenos constitutivos de los glóbulos rojos. Por eso es una aglutinación, también es una hemoaglutinación, pero es una hemoaglutinación directa. En el caso de que se incorporen a los glóbulos rojos los determinantes antigénicos, estamos frente a una reacción de hemoaglutinación pasiva. Bueno, este factor reumatoideo puede ser detectado por aglutinación pasiva de partículas recubiertas con antígeno o IgG de látex o con glóbulos rojos recubiertos, pues en realidad se utiliza con látex. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cómo se desarrolla todo lo que ocurre en esta reacción o en esta artritis reumatoidea? La primera etapa, estamos en la activación de los linfocitos T helper 2. Repasen la respuesta inmune celular, donde hemos visto los linfocitos T helper, cuáles son las citoquinas que produce, que tiene una función o una respuesta inflamatoria importantísima, es una respuesta proinflamatoria, o sea, favorece el desarrollo de esa respuesta inflamatoria con un gran aumento quimiotáctico de los neutrófilos. Entonces, estos linfocitos T helper 17 se van a activar en la membrana sinovial, van a sintetizar la interleuquina 17, esta interleuquina 17 que va a activar fibroblastos sinoviales y que junto con el C5A, el C3A, el leucotrieno B4, el C5A si viene de la activación del complemento, se van a originar los fragmentos que tienen la anafilotoxina, junto con el C5A, con el leucotrieno B4, con el factor activador de las plaquetas. Recuerden que todos estos, ¿qué son? Son quimiotácticos de los neutrófilos, o sea que van a producir o van una gran acumulación de neutrófilos en esta zona. A su vez, las células estromales, las células endoteliales, van a sintetizar también una serie de citoquinas y de quimioquinas muy importantes. Entre ellas tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, recuerden que la interleuquina 6 también la sintetizan estos linfocitos T, factor estimulante de granulocitos macrófagos, interleuquina 1, la interleuquina 1, una acción importante que tiene es que todos estos van a degradar el cartílago, activan a los fibroblastos y se produce la degradación del cartílago, degradación del ligamento articular, porque van a liberar estas enzimas que se llaman metaloproteinasas, se va a producir la sinovitis, la inflamación. El factor de necrosis tumoral también va a activar a los osteoclastos junto con la interleuquina 17. ¿Y qué hacen los osteoclastos? Destruyen tejido óseo. Tengan en cuenta que acá también van a participar los macrófagos.
que van a sintetizar citoquinas, muy importantes, como quimiotácticos de los neutrófilos. Y entonces, todo esto que se produce acá, produce esta sinovitis. Sinovitis, donde vamos a tener linfocitos, vamos a tener neutrófilos, es una inflamación continua que se produce en este lugar de la lesión, hay una continua